6,2%, sin dudas el número de la semana, el número de la inflación de septiembre que fue anunciado el viernes pasado por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y que además de una u otra forma mostró algún tipo de desaceleración. Pero para analizar un poco cuál puede ser la tendencia, qué va a ocurrir con el poder adquisitivo de las argentinas y los argentinos, ya estamos en línea y le damos la bienvenida al economista Pablo Ferrari. Pablo, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. La primera pregunta que te quiero hacer es si se anotó un punto, Sergio Massa, en este proceso de leve desaceleración que se está todavía muy alto, pero se empezó a visualizar en una suerte de escalerita que habrá que ver qué ocurre en los próximos meses a partir de esta cifra que dio a conocer el INDEC el pasado viernes. Sin dudas que baje, aunque sea un punto, es una buena noticia. No estoy en condiciones de decirte que este mes marque un proceso de desaceleración. En todo caso, esto tendríamos que verificarlo en los próximos meses. O sea, lo primero que te quiero ser sincero. Sí. Ahora, y el hecho de, Pablo, el hecho, por ejemplo, de que la inflación núcleo haya sido de 5,5%, es decir, la inflación donde le sacás los estacionales y le sacás los regulados. ¿Eso marca también una tendencia un poco más esperanzadora para todos nosotros? Te digo lo mismo que con lo anterior. Habría que verificarlo un poco en los próximos meses. Porque incluso yo estaba escuchando el programa, estaba escuchando la entrevista que le realizabas a Arlañán, y recordaba cómo el proceso desde el 85, de lo que yo recuerdo, hasta el 96, se fue cambiando un poco la caracterización sobre la dictadura, y se empezó a hablar de dictadura cívico-militar, donde se empezaron a ver de distintos aspectos que cambiaron en la Argentina, entre otros la economía, deuda, una estructura más concentrada, fuga de capitales, y que no es casualidad que ahora estemos hablando de inflaciones, de niveles de inflación mucho más elevados que con anterioridad a la dictadura. Claro. Por eso habría que verificarlo esto, ¿no? Además tenemos un contexto internacional complejísimo, que no ayuda para nada. Entonces hay que tener un poco de cautela. En principio es una buena noticia. Bien. Pablo, es un fracaso sobre todo de la Secretaría de Comercio, digo, de Tombolini, de Matías Tombolini, el hecho de que se hayan registrado aumentos tan altos en indumentaria y calzado y en alimentos y bebidas no alcohólicas, dado que han tenido reuniones con los empresarios del sector para llegar a algún tipo de acuerdo, pero no se verifica. Mirá, me parece que también hay una cultura que hemos adoptado en los últimos años en la que pensamos que la Secretaría de Comercio, más allá de Tombolini, que la Secretaría de Comercio es la instancia estatal encargada de que la inflación sea menor. Estamos hablando efectivamente, como vos decías, de alimentos, bebidas no alcohólicas, al fin y al cabo de elementos de la canasta básica, pero hay un tema mucho más general donde la Secretaría de Comercio es una instancia. Vos fijate que este gobierno ha tenido excelentes cuadros como Paula Español, Feletti, y es complicado, ¿no? Yo no le asignaría a la Secretaría de Comercio un poder que no tiene, digamos. Es una instancia importante, es muy importante, se pueden hacer muchas cosas y seguramente hay mucho para mejorar. Pero soja, fíjate, Pablo. Dale, completa. No, que si te fijas, los debates que se dieron en IDEA, donde el lema era ceder para crecer, no se veía mucho ímpetu de ceder del gran empresariado. Entonces, descargar todo en la Secretaría de Comercio tampoco me parecería justo. Bien. En un ratito te voy a preguntar sobre el coloquio IDEA, pero antes quería que hagamos un balance sobre el dólar soja.
¿Es una medida de la cual se puede enorgullecer Sergio Massa? Eso habría que preguntarle a Massa. Yo lo que sí estoy en condiciones de decirte que Sí. hay dos formas de ver, por lo menos, dos formas de ver esto. Un proceso más prolongado, ¿no? Por lo menos del ciclo que comenzó a fines de 2019, Sí. donde hay toda una serie de cuestiones que creo que no se hicieron bien del todo, se podrían haber hecho de otra manera, y se llega a un momento donde algo había que hacer porque quienes estamos un poco más informados sabemos la dependencia que hay en cuanto al tema inflación Sí. del tema dólar. Entonces, era una situación muy complicada. Me parece que esa medida tiene un aspecto positivo, que es que se juntaron reservas, por un lado, pero por otro lado tiene una medida complicada, que es darle un tipo de cambio más elevado al sector que más productivo es y con precios internacionales relativamente elevados. Es decir, por un lado, se soluciona parcialmente algo acuciante, Sí. pero deja también un antecedente complejo, que es, si presiono mucho con el tipo de cambio, quizás a mí me lo podés dar. Entonces, me parece que algo que habría que ponernos de acuerdo también es no ver todo en un eterno presente, porque después vos tenés los días que vienen, los meses que vienen, y vamos a ver cómo reacciona este sector si no tiene lo que quiere. ¿Tenía alternativa Sergio Massa? Me parece que para la coyuntura no había muchas, lo cual no quiere decir que, insisto, verlo solamente como presente. Vamos a tener que evaluar esta medida de acuerdo a cómo se sucedan las próximas, porque quizás uno dice, se juntaron las reservas, Sí. ahora hay oxígeno para hacer otras cosas, o quizás vemos unas semanas hacia fin de año, los próximos meses, y se estabiliza esta lógica, lo cual no sería bueno. Entonces, en principio, Sí. me parece que tiene un aspecto positivo, pero también un aspecto negativo. ¿De qué va a depender esta evaluación? De las próximas semanas, de los próximos meses. Vamos a ver si te parece, Pablo, un cruce entre diputados del oficialismo y la oposición alrededor del presupuesto 2023. Hemos cumplimentado adecuadamente toda esa etapa previa informativa y deberíamos ahora entrar en la etapa de la discusión de los contenidos del proyecto de presupuesto que nos hizo llegar el Poder Ejecutivo. Creo que ha sido sumamente ordenado cómo hemos podido trabajar todos estos días. Y creo que también ha sido muy atinado digamos, la forma en la cual el gobierno este año al menos ha presentado el diagnóstico de situación. Creo que hemos encontrado un diagnóstico más realista de la crisis fiscal que vive la Argentina, lo cual debo congratularme por ese retorno, un poco tardío quizás, a la racionalidad fiscal. Ahí escuchábamos a Carlos Heller, a Luciano Laspina. Te quería preguntar, uno de los temas de debate de esta semana fue alrededor de los distintos tipos de cotización del dólar, el llamado dólar Coldplay, el dólar, bueno, lo que fue el dólar soja. ¿Es un hecho que vos lo ves de hecho como un desdoblamiento cambiario y pensás que sirve, ayuda, o que lo hace el gobierno porque no tiene alternativa? Bueno, esto también es muy interesante la pregunta que haces, porque, por un lado, ahí las opiniones de Laspina, con esto que hablábamos recién del presente perpetuo, esta gente, hace unos años,
tomó un país desendeudado y generó un proceso de endeudamiento fenomenal, con lo cual todas estas discusiones las tendría que decir la Spina cómo se solucionan, ¿no? Porque sí, parece un observador imparcial cuando fue un agente importante en el proceso de endeudamiento, que ahora todo esto que estamos discutiendo tiene que ver con lo que hizo la Spina y su fuerza política. Bueno, precisamente sobre ese punto, Pablo, tenemos también un corte de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, acerca de la Argentina. Our commitment is to the people of Argentina, and what they expect is that their government will take to heart the need to bring inflation down, to provide a platform for growth to accelerate, and that is what we support with our program. Bueno, el tema es, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo hacemos para bajar la inflación? ¿Es posible eso sin una renegociación? A mí me parece que es muy dificultoso. De todos modos, vuelvo, discúlpame a veces que me desvíe parcialmente de lo que me estás preguntando, dale, pero hacia lo que me estás preguntando. Sí. Acá aparece Georgieva hablando de si nos tomamos en serio o no el tema de la inflación, cuando, por un lado, el organismo que preside, porque si no parece también que es una persona nueva, el organismo que preside, recordemos que le dio una deuda récord a un gobierno, ese dinero se fugó, ahora están estos niveles de inflación y ahora dice que nos tenemos que tomar en serio, bajar la inflación, pero desde mi punto de vista está hablando fundamentalmente de los sectores populares, ¿no? Estos niveles de inflación no estaban antes del préstamo de Georgieva. Digo de Georgieva porque es del Fondo Monetario. Entonces, en realidad, quizás ella se tendría que tomar un poco más en serio cómo hacer para bajar la inflación acá y que no se descargue sobre la mayor parte de la sociedad. Esto tiene que ver también con lo que preguntabas antes de los tipos de cambios diferenciales, que sí, eso merece una introspección, porque, por ejemplo, una cosa es el dólar, lo que se empezó a decir dólar Qatar. Dólar Qatar. Me parece que no tiene que ser una medida transitoria, tiene que ser una medida más de largo plazo, entender que no todo el mundo puede viajar de manera permanente, digo todo el mundo, una parte, ¿no? Pero no se puede viajar de manera permanente al exterior. A mí me gusta Paul McCartney, sin embargo, yo no estoy esperando que pongan $1 Paul McCartney para que yo pueda verlo y haya un 40% que no acceda a la canasta básica. Entonces, estas discusiones las tenemos que dar. ¿Esto pensás que puede llegar a presionar en el blue y por lo tanto elevar la inflación? Porque lamentablemente con el salto del blue que vimos en los últimos meses, vimos también un salto inflacionario. Yo más que de dólar blue hablaría de quiénes presionan para un tipo de cambio más elevado, porque nos aparecen como variables, dólar blue, dólar esto, dólar lo otro, y son los empresarios que hablaban en IDEA, sobre todo, los que quieren un tipo de cambio más elevado. Sí, una devaluación quieren directamente, claro, digámoslo con todas las letras, quieren una devaluación. Lo que pasa es que el remedio que encuentra Sergio Massa para no devaluar es esto, hacer una dispersión cambiaria, un desdoblamiento de hecho, porque el dólar Qatar y el dólar Coldplay, en definitiva, termina siendo una suerte de desdoblamiento. ¿Es suficiente? ¿Alcanza? Porque acá hay algo interesante en relación a lo que vos decís. Hay una herencia del gobierno anterior con respecto a la deuda, efectivamente eso es así, pero también por eso perdió las elecciones el gobierno anterior, si no hubiese renovado. Perdió porque hay una mayoría de la población que confió en otro proyecto, en otra manera de encarar este problema político. La gran pregunta es si es suficiente, si alcanza, si podría hacer algo distinto para tener otro rumbo, porque la realidad es que no ha mejorado, por lo menos el país, en realidad ha empeorado con respecto a la situación inflacionaria, evidentemente.
Es una situación muy difícil. Yo tampoco quiero decirte cosas con irresponsabilidad para quedar bien. Mucha gente habla con seguridad de cosas que a veces desconoce. Lo que yo te pondría énfasis desde el punto de vista de la economía política, Sí. a veces no es tan importante para esclarecer algunos temas hablar de variables tipo dólar blue, dólar esto, sino qué sectores están detrás de esos pedidos, ¿no? Porque cuando uno dice, che, el dólar blue subió, ahora el tipo de cambio oficial, paralelamente hay gente que pide un tipo de cambio más elevado y parece que el dólar blue sube porque sube la humedad, aumenta la temperatura. No, son sectores interesados. Entonces, lo que habría que discutir es con sectores, no tanto variables, sino con estos sectores, Sí. que muchos de los cuales estaban en idea y que quieren ceder para crecer, donde, si vos te fijás, el máximo responsable de idea, Sí. lo que decía es, bueno, lo prioritario es crecer, después vemos la distribución. Entonces, eso está diciendo, cedan ustedes, ceda la mayoría, continuemos con esta distribución del ingreso, y ese informe que ustedes mostraban antes, Sí. donde había una señora que tenía que vender fideos porque no podía comer harina y necesitaba anteojos. Entonces, todo esto de los efectos de la naturaleza con el dólar blue, Sí. de la humedad, después redundan en que la mayoría tenemos dificultad para vivir. Pablo, Esto es lo que estamos... está Sí. bien, pero a vos, ¿qué te parece que está haciendo el gobierno? ¿Qué opinión te merece lo que está haciendo el gobierno frente a eso que vos estás describiendo? Me parece que todavía se está moviendo en un terreno muy complicado y que estas medidas pueden redundar en algo bueno al referéndum de otras medidas que ocurran en los próximos meses. ¿Cómo cuáles? No hay que ver, y por ejemplo, ¿qué va a pasar con el salario? Si va a haber, por ejemplo, que todo indica que por ahora no va a haber, pero si hubiese un congelamiento en este momento de salarios, porque Sí. el congelamiento suena bien para frenar la inflación, Sí. pero vos pensás que son todos precios que se mueven y quizás uno aumentó mucho los precios, a vos no te subieron el salario y congelar significa, bueno, ahora quédate piola. Claro. Entonces, me parece que esto puede ser bueno para juntar reservas, Sí. para aquietar un poco la dinámica con la que se venía, al referéndum de otras medidas que ocurran. Bien, quedó Fundamentalmente va a tener que ver con cómo continúan los ingresos reales de los sectores populares. clarísimo. Pablo, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes.